Bien, mis hermanos, ya hace 8 días comenzamos con este capítulo 12, que como se había comentado es la parte práctica ya de la epístola de Pablo a los Romanos. Bueno, mis hermanos, este capítulo 12 comienza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, alguien al respecto de esto dijo: si el Hijo de Dios ha muerto por mí, entonces lo menos que puedo hacer es vivir para Él. Este tipo de frases, mis hermanos, que tratan de describir lo que Pablo ha dicho en este verso 1, debemos entenderlas no como si quisiéramos nosotros, después de haber recibido la salvación, ahora pagarle a Dios por lo que Él hizo. Porque, mis hermanos, en primer lugar, Dios no pide pago alguno por la salvación que nos ha dado. Pero en segundo lugar, aunque quisiéramos nosotros pagar por nuestra salvación, tampoco podríamos hacerlo. Mis hermanos, todo lo que hacemos después de haber experimentado la salvación de Dios, simplemente, mis hermanos, es una manera de corresponder al amor que el Señor nos ha tenido. Ahora, la manera en que se corresponde el amor de Dios es a través de la adoración. Y yo quiero que esto no lo pierda usted de vista. Mire, la palabra griega más usada en el Nuevo Testamento para traducir adoración, o que se traduce como adoración, es la palabra griega prosekunesen. Y esa palabra significa postrarse hasta tocar con la frente el piso delante de alguien. Obviamente, mis hermanos, ese postrarse en tierra implica un reconocimiento de la dignidad de la persona ante la cual alguien se inclina. Cuando esto se refiere a Dios y se traduce, mis hermanos, la palabra como adoración, implica, mis hermanos, nuestra disposición a servirlo a Él, a obedecerlo a Él, porque Él es el Señor. Y esta, mis hermanos, es la única forma de adoración que para Dios es aceptable. Ya en otras predicaciones lo hemos dicho con otras palabras, que la única manera de relacionarnos con Dios es a través de la obediencia. Bueno, otra forma de decirlo es a través de la adoración, que es exactamente lo mismo. Isaac Watts, el famoso compositor de himnos cristianos, en una de las estrofas de sus himnos dijo: un amor tan asombroso, divinal, mi corazón demanda, mi vida, todo mi ser. Mis hermanos, eso es lo que significa adoración, que ese amor divino lo que demanda de nosotros es nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, como lo escribe Isaac Watts en uno de sus himnos. Cuando el Señor Jesús habló de la adoración que agrada al Padre, Él dijo, y cito un pasaje tal vez conocido por la mayoría de los que están aquí: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
adoración en espíritu. Mis hermanos, esto que está diciendo Pablo aquí es la manera en que los que han sido redimidos, los que han sido salvados, los que han nacido de nuevo, viven su vida diaria. Una vida de adoración constante a Dios. Esto, mis hermanos, es un cambio respecto del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, los judíos, como parte de ese acercarse a Dios, de esa adoración a Dios, de ese reconocimiento a Él, traían animales que sacrificaban delante de Dios. Pero mire, después de la muerte de Cristo, todo eso dejó de ser necesario, incluso dejó de ser grato delante de Dios. Que los hombres siguieran ofreciendo sacrificios ya no agradaba a Dios, porque ya había muerto Cristo en la cruz y no eran más necesarios esos rituales. En cambio, ahora Él pide una nueva forma de sacrificios, por decirlo así, una nueva forma de adoración, y eso es a lo que Pablo está llamando aquí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mire, un sacrificio como los de la ley judía tenía una característica básica, que el sacrificio siempre habla de algo total. Déjeme contarle una historia muy sencilla, pero que ilustra esto. Cierto día un granjero estaba comiendo junto con su hijo unos huevos con jamón. ¡Qué buenos están estos huevos con jamón, papá! Sí, es un platillo delicioso. ¡Qué bueno tener en casa los animales que nos dan los ingredientes para disfrutar de este platillo! Por supuesto. Pero no olvides que unos aportan más que otros, añadió el granjero. ¿A qué te refieres, papá? Bueno, verás, para que tú te estés dando este gusto, la gallina aportó unos cuantos huevos. Y seguramente en este momento anda cacareando por allí, pero para que tú comieras este delicioso jamón, el cerdo tuvo que entregar su vida. Tienes razón, admitió el hijo mientras seguía comiendo. Así que, ya sabes, hijo, para este plato la gallina contribuyó, en cambio el cerdo se sacrificó. Mis hermanos, en los sacrificios del Antiguo Testamento, usted no podía venir delante de Dios y ofrecerle solamente una pierna del cordero. Para que fuera un sacrificio aceptable a Dios, el animalito tenía que ser degollado y posteriormente quemado en su totalidad en el altar. La manera de adorar a Dios que a Él le agrada es cuando ofrecemos nuestra vida completa a Él, en lo que Pablo llama un sacrificio vivo. ¿Por qué lo llama un sacrificio vivo? Porque Dios no está pidiendo más animales muertos, ni personas muertas, ni nada por el estilo. Más bien, lo que quiere decir es que todo lo que hagamos, en tanto que estemos en nuestros cuerpos, deberá ser con el propósito de adorarlo a Él, de agradarlo a Él, de servirlo a Él, para que nuestra vida tenga el propósito solamente de glorificarlo a Dios. Esa es la adoración que es aceptable delante de Dios. Mis hermanos, la frase que utiliza Pablo aquí para llamar a esto culto racional, ¿ya lo vio? Culto racional. Por supuesto, puede significar culto lógico. Esa es otra forma de traducirlo, un culto lógico que
querría decir que lo más lógico, ya que Cristo dio su vida por nosotros, sería ahora nosotros entregarle nuestra vida en un servicio de adoración. Pero mis hermanos, déjenme decirle que también la frase puede ser traducida como un culto espiritual o una adoración espiritual. Y en esa adoración espiritual nosotros entregamos a Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. Adoración espiritual, como lo llamó Cristo. Eso es lo que el Padre busca, adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, adoradores que dan todo lo que son, todo lo que tienen y todo lo que hacen a su Dios. Por eso, mis hermanos, la religión cristiana, sin duda, tiene los estándares de exigencia más altos de todas las religiones, porque te pide todo, no una parte, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces. Pero mis hermanos, para que esa vida que tú le ofreces a Dios sea grata delante de Él cada día, mis hermanos, tenemos que ser más santos, porque Dios es santo. Tenemos que ser más santos en la manera de pensar, de hablar, de comportarnos. Por ello el apóstol Pablo dice que si ofreces tu vida a Dios, que eso es lo correcto para todo nacido de nuevo, debes comenzar a dejar de amoldarte a este mundo. No puedes seguir pareciéndote a la gente de este mundo. Hay que dejar de vivir a la manera del mundo. Ahora esto ya sabemos, mis hermanos, que no es algo fácil, porque precisamente el sistema mundano está diseñado para moldear a la gente que vive aquí. Una influencia poderosa, un bombardeo constante a través de la cultura del mundo, una propaganda que vemos en todos lados y que mueve a la gente a pensar y a comportarse de una manera determinada. Y sabemos, mis hermanos, que eso es algo poderoso, es una corriente que arrastra. Pero Pablo dice que nosotros, mis hermanos, no debemos conformarnos a eso, es decir, no tomar la forma de esa cultura, de esa corriente, de esas modas, de esa forma de vivir. Porque el mundo vive sin Dios, sin santidad, no agrada a Dios. Nuestra forma debe ser lo opuesto a eso. Y Pablo dice que la manera de abandonar esa vida, de abandonar ese bombardeo cultural y salirnos de ese molde, es por medio de renovar nuestro entendimiento continuamente. Esa frase, renovación de vuestro entendimiento, en el tiempo griego en que se encuentra, implica un renovamiento constante, continuo. Una renovación de nuestro entendimiento. Mire, según el léxico griego de Joseph Thayer, que es uno de los léxicos griegos más prestigiosos, la palabra que aquí se traduce como entendimiento también puede traducirse como la mente, pero también comprende tanto las facultades de la percepción, de la comprensión y del sentimiento, del juicio y de la determinación. De manera, mis hermanos, que aquí la palabra entendimiento es una forma diferente de hablar del corazón, que ya hemos explicado en muchas ocasiones, que en el sentido oriental el corazón no es el asiento de los sentimientos como para nosotros. El corazón, mis hermanos, es el lugar donde se asienta la razón
la comprensión, la voluntad, la percepción, también los sentimientos, pero sobre todo, mis hermanos, todo lo demás. Renovar el entendimiento para los nacidos de nuevo, mis hermanos, tiene que ver sobre todo con la obra del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Si el Espíritu no estuviera viviendo en nosotros, no pudiéramos salirnos de ese molde del mundo para vivir de una forma que agrada a Dios. Sería imposible. Pero también, mis hermanos, también es cierto que es a través del estudio de la palabra, de la comprensión de la palabra de Dios, que nosotros vamos adquiriendo sabiduría para vivir correctamente, aún a pesar de esa corriente mundana. Ahora, yo debo decirle que no basta con que usted lea la Biblia en la semana. No basta con que digas, bueno, es que yo esta semana leí 5 capítulos y la que viene voy a leer otros 5 o 10 capítulos. No es suficiente con eso. También, mis hermanos, es necesario que tú entiendas la palabra. Que te esfuerces por entender lo que estás leyendo. Pero la cosa no queda allí. No solamente debes leer y no solamente debes entender o comprender la palabra. Todavía hay un paso más. Debes amar esa palabra. De manera, mi hermano, que si tú lees la palabra, la entiendes y la amas, va a ser posible que la vuelvas parte de tu vida. Porque solamente que la palabra se vuelva parte de tu vida es que tu entendimiento va a ser renovado. Y eso, mis hermanos, es lo que pasa con la cultura mundana. ¿Sí? Las modas, los medios, las filosofías que nos están bombardeando día tras día tras día. ¿Cómo funcionan? Pues entran a través de tus ojos, de lo que tú ves. A lo mejor están promocionando una forma de vestir y ves ahí a los modelos o las modelos y te agrada cómo se ven y tú dices, yo quiero ser así. Yo creo que tendría que ahorrar y cambiar mi guardarropa y ahora vestirme de esa forma. Tú aprendes no solamente a verlo, sino a amar eso, a quererlo, a desearlo para ti. Bueno, con la palabra, mis hermanos, no es diferente. Debes no solamente leerla, entenderla, sino amar lo que tú estás viendo ahí en la palabra de Dios, hacerlo parte de tu vida. Por un lado, dejar de conformarnos al mundo y por otro lado, renovar nuestro entendimiento. Quiero decirle que la frase que Pablo utiliza, no os conforméis, aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, solamente 2 veces. Una aquí en Romanos, capítulo 12, y la otra, mis hermanos, interesantemente, en una de las epístolas del apóstol Pedro. Y le quiero leer, son solamente 2 versos, pero quiero que se dé cuenta que el contexto es el mismo, aunque habla o lo dice con otras palabras, pero el significado es el mismo. Dice el apóstol Pedro en 1:14 y 15, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora ya se dio cuenta que el apóstol Pablo habla del entendimiento que hay que renovar para no conformarse al mundo. Pedro habla de los deseos que hay que cambiar. Por eso no se trata solamente, mis hermanos, de la comprensión, sino de lo que deseas, de lo que tú amas.
Deja de amar el mundo, ama las cosas de Dios. Cuando comenzamos, mis hermanos, a pensar, a percibir, a amar, a desear todas esas cosas de la palabra de Dios, a querer ser más santos delante de Dios, entonces, mis hermanos, es cuando comenzamos a darnos cuenta que nos preocupa elegir lo correcto en nuestra vida. Las cosas que agradan a Dios. Bueno, mis hermanos, eso es lo que significa comprobar la buena voluntad de Dios, que dice ahí Pablo. Comprobar la buena voluntad de Dios quiere decir elegir lo que agrada a Dios. Y usted como cristiano, tal vez ya de algún tiempo, se va a dar cuenta que a veces en la vida no solamente tenemos que elegir entre lo bueno y lo malo. A veces hay dos cosas buenas. ¿Cuál va a elegir? Ninguna es pecado, son dos cosas buenas que usted tiene que elegir. Bueno, el hecho, hermano, de que haya estado entendiendo la palabra, amando la palabra, haciendo la parte de su vida, va a hacer que haya una facilidad en usted para escoger las cosas que más glorifican a Dios, que más le agradan a Él. Por eso yo le quiero preguntar el día de hoy, a usted que ya nació de nuevo, que ya fue salvado por Dios, que ya le entregó su vida, ¿qué tanto han cambiado su percepción de las cosas desde ese momento en que usted nació de nuevo? ¿Han cambiado la manera en que usted percibe las cosas de esta vida? Mi hermano, ¿y sus deseos también han cambiado? Mire, yo he conocido tristemente alguna gente que escucha la palabra de Dios y dice, bueno, sí, yo quiero entregarle mi vida a Dios. Sin embargo, su corazón sigue amando las cosas de este mundo. Sigue estando afanado por las cosas de este mundo. ¿Y sabe qué pasa? Después de algún tiempo, la persona termina volviendo al mundo, yéndose de aquí. Porque no hubo una transformación de lo que percibe, de cómo ve la vida y de los afectos que tiene. Cuando eso sucede, mis hermanos, bueno, estamos hablando de alguien que nunca fue salvado, fue un asunto tal vez emocional, intelectual, pero no hubo una transformación. Por eso, mi hermano, es bueno que tú pienses. ¿Cómo está siendo tu manera de vivir actualmente, de elegir ante cada situación que día a día vas viviendo? Mire, debo decirle que cuando yo nací de nuevo, recuerdo que lo primero que cambió en mí y que yo percibí, no sé, tal vez a usted le pasó algo similar, pero mire, lo primero que yo me di cuenta que cambió en mí fue la manera en que me percibía a mí mismo. Recién había entregado mi vida a Cristo y entonces comenzó a haber en mí una percepción muy grande de indignidad delante de Dios. Tenía un sentimiento muy grande de culpabilidad en mí, a veces por cosas ínfimas, como que de repente se me atravesaba un pensamiento y decía, Señor, ya pequé, no soy digno. O tal vez una palabra que había dicho con descuido y decía, Señor, perdóname, ¿por qué hablo de esta manera? Lo primero que cambió en mí y que yo percibí fue mí mismo delante de Dios. Pero a continuación de eso, lo que vino fue un hambre muy grande por la palabra de Dios, pero también una comprensión nueva de muchas cosas. Una disposición por querer mejorar muchas de las cosas que había estado viviendo, haciendo, hablando.
Y entonces yo me di cuenta que efectivamente mis afectos comenzaron a cambiar. Mire, déjame mencionarles solamente algunas. Por ejemplo, las cosas que yo leía. A mí siempre me ha gustado mucho leer. Desde que iba en la primaria, leía montones de libros. No sé por qué, siempre me gustó leer. Y me gustaba leer muchas cosas de historia, novelas históricas, de ciencia ficción, de muchas cosas. Pero cuando yo nací de nuevo, esa inquietud por leer esos temas fue menguando. Y ahora sentía que no tenía tiempo suficiente para estar leyendo lo que yo necesitaba de la palabra de Dios. Cambió mi manera de hablar. No porque antes fuera una persona mal hablada. De hecho, en mi vida, mis hermanos, he dicho malas palabras. Porque yo conocí el cristianismo, comencé a venir incluso aquí a este templo cuando tenía unos 6 años. Así que ese asunto de decir groserías o malas palabras, no, nunca fue mi caso. Pero a medida que iba leyendo cosas nuevas de la palabra de Dios, también se modificó mi manera de hablar. Cambió, mis hermanos, también mi cercanía con ciertos amigos que antes frecuentaba. Y para mí, pues era grato convivir con ellos, pero después eso se fue también apagando. Y sentí la necesidad de tener amigos cristianos. Y ese descubrimiento de que en la iglesia pudiera encontrar yo jóvenes de mi edad con los que me relacionara fue algo extraordinario. Y en general, mis hermanos, el propósito incluso de mi vida también cambió. Porque yo se lo dije a Dios, le dije, Señor, si tú quieres que yo quieres que vaya a China, quieres que vaya a donde tú me lleves, no importa. Y yo amaba mi profesión. La contabilidad siempre me pareció grata, la administración. Hasta el día de hoy, después de 30 años, hay maestros que se acuerdan de mí y me escriben todavía a mi Facebook. Me gustaba mucho, pero eso cambió. Y bueno, pues ahora estoy aquí predicándoles a ustedes, porque Dios cambió el propósito de mi vida. Mis hermanos, como lo acabo de decir ahorita, creo que lo primero que cambia en un nacido de nuevo, en alguien que ha recibido la salvación, es la percepción de uno mismo. Ahora yo quiero que usted vea como en este texto, Romanos 12, del 1 en adelante, Pablo comienza de la misma manera, hablando precisamente de la percepción, en primer lugar, de uno mismo. Uno le entrega su vida a Dios en adoración, en sumisión, en ese deseo de servirle siempre. Eso es lo primero que cambia. Otra cosa no tendría sentido para nosotros. Imagínense que hemos nacido de nuevo y ahora volvemos a los mismos deseos que teníamos antes. Para quien ha nacido de nuevo, de verdad, eso no tiene ningún sentido. Ni tampoco nos llena de algún gozo, de algún placer volver a lo mismo. Pero después de eso, lo segundo que Pablo va a hablar, o que nos va a decir aquí, es que lo que cambia también es nuestra percepción de los hermanos de la iglesia o de la necesidad de una familia espiritual. Y luego, más adelante, Pablo nos va a hablar de una manera general de nuestro comportamiento, ya sea tanto con cristianos como con no cristianos. Entonces, número 1, mi percepción de mí mismo delante de Dios. Número 2, necesito una familia espiritual. Número 3, cosas generales, ya sea con cristianos o con no cristianos. En términos simples, mis hermanos, ese sería el bosquejo de todo este párrafo, desde el 1 hasta el 13. Como ya se ha explicado en la predicación anterior y ahorita también, los versos 1 y 2, vayamos a los versos 3 al 8, que tiene que ver con esa nueva percepción de esa necesidad de una familia espiritual y la manera correcta de comportarse con esa familia espiritual.
Entonces ponga atención, vaya, abra su Biblia ahí, Romanos 12, voy a leer a partir del 3 y luego lo vamos a explicar rápidamente. Dice ahí Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Lo primero que yo quiero que ustedes noten, mis hermanos, es que para alguien que ha nacido de nuevo, que le ha entregado su vida a Dios, congregarse es inevitable. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no hay cristianos llaneros solitarios. Digo, yo he conocido gente que dice que es cristiana y que no le gusta estar en la congregación, que no le gusta venir a los cultos, ¿sí? De hecho, lo aborrecen. He escuchado a otros, no de aquí, de esta iglesia, que dicen: bueno, es que yo sí quiero saber de Dios, pero no de la iglesia. A mí sí me gusta saber del cristianismo o escuchar, pero no de la iglesia. Y de hecho es alguna de las excusas que la gente que no es cristiana pone. Háblame de Dios si quieres, pero nunca me invites a tu iglesia. Bueno, según la palabra de Dios, mis hermanos, la forma de vida normal de alguien que ha nacido de nuevo es en una congregación. Lo siguiente que el apóstol Pablo dice es que hay dos formas de comportarse en una congregación, dos formas, dos maneras de percibir a ese grupo. Una de esas maneras, pues, es la visión mundana, donde Pablo dice que algunos podían pensar más de sí mismos de lo que realmente eran. Una presunción, una actitud presuntuosa. Obviamente, mis hermanos, también existe lo contrario. Hay quienes en una congregación se sienten menos o se sienten hechos menos. Hay otros que tal vez puedan tener envidias. Todo eso, todas esas formas de percibir y de comportarse afectan a la iglesia, por supuesto. Porque lo que se espera, según la Escritura, es que tú que has nacido de nuevo te integres a una congregación y que comiences a funcionar de acuerdo a lo que Dios te ha dado para servir dentro de esa iglesia, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, la otra manera, mi hermano, de comportarte en la congregación, la otra manera de percibirte dentro de una congregación, es la manera espiritual. Y eso tiene que ver con el hecho de que estamos aquí para servir a los demás. Si nuestra manera de relacionarnos con Dios es entregarle nuestra vida y servirlo siempre, y esa es la manera de corresponder su amor, con los hermanos en la congregación donde Dios te puso, la manera correcta de comportarte, de conducirte es en amor también, sirviendo a los demás. Ahora, debo decirte que para eso Dios te ha dado capacidades espirituales, a lo que Pablo llama aquí dones espirituales. Capacidades que antes no tenías, pero que Dios te ha concedido ahora. Evangelizar, enseñar, servir, exhortar. Y hay una lista de dones que son capacidades que su único propósito es servir a la iglesia y edificarla.
Y esto, dice el apóstol, debemos hacerlo conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, debo decirle que esa frase es difícil de entender. Es de esas frases que a veces encontramos en las cartas paulinas, que han causado muchas opiniones entre los comentaristas. Pero mis hermanos, yo creo que la manera simple de entenderlo es que Dios no solamente nos ha dado esas capacidades o dones para servir a la iglesia, sino que también nos ha dado un grado de fe distinto a cada uno. ¿Qué significa eso? Ese grado de fe, mi hermano, tiene que ver con el poder, la firmeza, la disposición que un cristiano recibe de Dios para servir a los demás. Ahora esto, mis hermanos, explicaría por qué aun cuando algunos en una congregación tengan el mismo don, sin embargo la fuerza, el poder con que lo ejercen es diferente. Déjeme ponerle un ejemplo. Mire, en una congregación puede que haya varios que recibieron el don de enseñanza, son maestros, enseñan a la congregación. Pero es probable que haya alguno o algunos cuyo entendimiento de la palabra, cuyo servicio a la hora de enseñar sea mayor que el de los otros. Y así con cada don. Ahora Pablo dice que la evaluación que debemos tener no es creernos más que los demás, sino la evaluación que cada creyente debe tener es de qué manera estamos sirviendo a nuestros hermanos, qué tanto podemos servirlos y si lo estamos haciendo. Porque mis hermanos, este es el modo cristiano de percibir a nuestra familia espiritual. Yo sé que la gente que no es cristiano va a criticar a la iglesia, pero los que somos parte de la iglesia amamos a los hermanos y los servimos. Esa es la manera que ahora tenemos. Después de que Pablo nos ha explicado en 11 capítulos qué es el pecado, cómo somos justificados, cómo somos santificados, toda la doctrina, ahora está hablando de la parte práctica. La parte práctica, mi hermano, es en tu congregación, ama a tus hermanos, sírvelos. El Señor Jesús, allá en el Evangelio de Lucas, habló precisamente de esa forma de conducirse, diferente a la forma de conducirse del mundo. Porque para la gente del mundo servir es algo incluso humillante. Más bien es al revés, ¿verdad? La gente que no es creyente busca ser servida, que los demás hagan cosas para ti, no tú por los demás. Así que allá en Lucas, escuchen las palabras del Señor Jesús, Lucas 22. Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso, no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Así que el Señor, el Rey de Reyes, cuando se hizo hombre, nos dio el ejemplo de la manera de conducirnos. Él era el más grande de todos y dice, vino como un servidor. ¿Quieres tú ser grande en el reino de los cielos? Vuélvete servidor de los demás. Entonces, mis hermanos, espero que vayan siguiendo el hilo. ¿Cómo me percibo delante de Dios y le entrego mi vida? Eso es adoración.
Todo lo que yo haga, todo lo que yo soy, todo lo que yo tenga, se lo entrego a Él. Mi forma de conducirme con mi familia espiritual es amándolos y sirviéndolos. Y después, a continuación, Pablo nos va a dar una lista de 7 dones espirituales, que son esas capacidades que Dios ha dado a la iglesia para su edificación. Obviamente estos 7 no son todos, no es una lista exhaustiva, hay más. Pero mis hermanos, hoy no vamos a hablar de estos dones, pues nos llevaríamos algunas horas para hacerlo. Pero además hay una clase en el Instituto Bíblico, donde cada don se estudia en detalle. Así que por hoy no los vamos a ver, pero sí quiero que usted se lleve en la mente cuál es la manera práctica que un cristiano tiene de vivir en la comunidad, es decir, en la iglesia donde se le ha puesto. Ahora, por eso, mis hermanos, yo les quiero invitar a ustedes a que si usted ya nació de nuevo, pero no se ha bautizado, bautícese. ¿Qué está esperando? Si ya nació de nuevo y ni siquiera ha dado el primer paso de obediencia a Dios, algo no anda bien por allí con usted. Ahora, si usted ya se bautizó, mi hermano, inscríbase al Instituto Bíblico, porque allí usted va a recibir la enseñanza de la palabra de Dios, que ya dijimos que es la manera de renovar nuestro entendimiento, y también va a ser dirigido a este estudio de dones. Es necesario que usted descubra cuál es su don, que lo ponga a trabajar para servir a los demás y a la iglesia, que sea edificada. Ahora, si tú ya naciste de nuevo, te bautizaste, pero no sabes qué don tienes, no estás sirviendo a la iglesia, que es la manera correcta de relacionarte con tus hermanos, bueno, también esa es otra manera de pensar que algo no anda bien contigo. Pero la iglesia, mis hermanos, les provee de los mecanismos necesarios para que usted se integre a estas cosas. Bueno, a continuación, mis hermanos, ya le hemos dicho la manera en que me percibo delante de Dios, la manera en que me percibo con mis hermanos. Ahora vamos a la última parte, que tiene que ver con asuntos prácticos generales, tanto para con cristianos como para con no cristianos, ¿sí? Y dice Pablo, verso 9 y siguientes: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y mis hermanos, hasta allí, verso 13, practicando la hospitalidad, hasta allí nos vamos a quedar. No es que se agote la lista de cosas prácticas que Pablo tiene que decir. La próxima predicación se va a continuar con esto, pero bueno, nos vamos a quedar aquí en el verso 13 por cuestión de tiempo. Ahora déjame decirle que esta tercera y última parte, que ya he dicho que es una serie de exhortaciones prácticas en general, tanto para con cristianos como para con no cristianos, comienza de una manera interesante. En el texto griego, el versículo 9, lo único que dice es amor sin fingimiento. Ya sé que en nuestras versiones dice que vuestro amor sea sin fingimiento, pero no dice así en el texto griego. Si fuéramos a un documento en la lengua original, diría solamente amor sin fingimiento. Por lo que algunos eruditos están de acuerdo en que Pablo puso esta frase a manera de encabezado de las exhortaciones que vienen a continuación. Porque, mis hermanos, ya lo hemos dicho, para el nacido de nuevo, todo tiene que ver con el amor. Amor a Dios, amor a los hermanos, incluso amor a los no creyentes.
Obviamente, dependiendo hacia quién enfocas el amor, dependerá la forma en que ese amor debe expresarse. Ahora, lo primero que el apóstol Pablo dice es: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y esa, mis hermanos, es una expresión la más básica en cuanto a la vida cristiana. Nuestro amor por lo bueno y nuestro odio por lo malo. La palabra aborrecer significa odiar. Una ocasión, alguien que venía aquí a esta congregación dijo: es que un cristiano no puede odiar nada. No, de hecho la Biblia no dice eso. La Biblia dice que sí podemos odiar lo malo. Ahora, eso, mis hermanos, define y engloba lo que somos, lo que hacemos. No puede haber un hijo de Dios que ame lo malo, y no puede haber un hijo de Dios que aborrezca lo bueno. Tu amor debe ser sin fingimiento, por eso tiene ese título. Siempre debes conducirte hacia lo bueno, rechazando lo que es malo. Lo siguiente que Pablo dice, verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Ahora, yo quiero que se dé cuenta que los primeros 8 versos Pablo fue con detenimiento explicando algunas cosas, pero ahora aquí ya no, aquí ya va brincando de una exhortación práctica a la otra, ¿sí? Es una lista ya más rápida, va más en general. Por eso a veces unas cosas parece como que no ligan con las anteriores. Pero en este caso el apóstol Pablo continúa hablando de ese amor sin fingimiento y nos está hablando aquí, mis hermanos, de la idea cristiana que los hijos de Dios deben tener, y ellos deben tener la idea de que la iglesia para ellos es una gran familia. Por eso se habla de amor fraternal. Por eso nos llamamos entre nosotros hermanos, porque vivimos en una gran familia, que se ama, que se preocupa, que se sirven entre ellos. Ya tiene bastantes años, alguien de aquí, ya no viene aquí tampoco, pero propuso que no nos llamáramos hermanos entre nosotros. Y su explicación es que si venía alguien nuevo se iba a confundir si todos nos llamábamos hermanos. Bueno, eso nunca pasa. Más bien la gente que lo escucha sabe que somos una gran familia. Ahora, debo decirles, mis hermanos, que dentro de las cosas que Pablo recomienda para esa gran familia, es que debemos entre nosotros valorarnos y honrar a nuestros hermanos, incluso por encima de lo que nosotros nos valoramos y de la honra que pensamos que merecemos. Y yo debo decirle que en esta iglesia yo he visto cómo algunos de ustedes tienen este tipo de amor por los demás. Mire, yo sé que en ocasiones a veces les exhortamos, incluso a lo mejor suena hasta a modo de regaño: hermanos, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Pero yo sé, mis hermanos, que también hay cosas que la Biblia dice que ustedes sí están haciendo. Yo sé que hay en esta congregación hermanos que están dispuestos a dar, a servir, incluso a hacer cosas que implican un sacrificio personal por el bien de sus hermanos, y lo hemos visto. Y yo creo, mis hermanos, que esa es una bendición de Dios, tener cristianos que viven conforme la Escritura lo menciona. A continuación, verso 11, dice Pablo: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quiero compartir con usted una traducción peculiar. Ya ve que a veces el mismo pasaje lo leo de otras versiones. Bueno, déjeme compartir con usted una versión que hace el erudito James Moffat, que es un experto del griego del Nuevo Testamento de la escuela de Oxford.
y él traduce este verso de la siguiente manera. Dice, no dejéis nunca que vuestro celo se abata. No dejéis nunca que vuestro celo se abata. Mantened vuestro resplandor espiritual. Servid al Señor. Mis hermanos, nuestra vida en general, como cristianos, no debe estar caracterizada por la pereza. Ahora, yo sé que muchas veces no hablamos de estas cosas, pero yo creo que un mal de nuestros tiempos es la pereza. Yo lo veo en las redes sociales. Ahora a los jóvenes le llaman procrastinar. ¿Lo has visto? ¿Qué quiere decir eso? Que se la pasan flojeando hasta que llegue el momento en que tienen que entregar sus trabajos en la escuela, las cosas que tenían que haber preparado, y entonces les entra la angustia, la ansiedad, la preocupación y se estresan, porque las generaciones actuales se estresan de todo. Pero eso es gracias a la pereza. Bueno, mis hermanos, nuestro celo por agradar a Dios debe impulsarnos a no ser perezosos, sino a estar en constante servicio. Ahora, esa exhortación, mis hermanos, a no ser perezosos, sino a estar en servicio, me llama la atención, ¿no? Porque quiere decir que aún en el tiempo de Pablo han existido los perezosos. Creo que ha habido perezosos a lo largo de toda la historia. Por eso yo creo que vale la pena que pienses, ¿tú cómo te consideras? ¿Eres un cristiano perezoso? ¿O eres de los que mantienen su resplandor espiritual, como dice Moffat? De los que mantienen su celo por el Señor y ese celo no mengua. De los que no les gusta sentarse y ver cómo los demás sirven, sino que se levantan y ellos también van y sirven a Dios y a los hermanos para edificación de la iglesia. Mi hermano, yo creo que Dios no ama la pereza, de hecho la condena. Allá en Jeremías 48:10 se encuentra una frase muy fuerte que yo quiero que usted conozca. Dice ahí el profeta: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Si vas a servir a Dios, si vas a servir a tus hermanos, no lo hagas de mala gana, no lo hagas a regañadientes, no lo hagas con pereza. Tu celo por servir a Dios, mi hermano, te debe impulsar a estar siempre listo. Luego dice Pablo, verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahora el apóstol Pablo nos da 3 frases que tienen que ver con permanecer firmes todo el tiempo. ¿Le entregaste tu vida a Dios? Es el sacrificio con el que tú quieres corresponder a su amor. Debes permanecer firme en eso, mi hermano. Porque van a venir tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos de sufrimiento. Pero el cristiano debe saber cómo enfrentar esos momentos. Y lo primero que el apóstol Pablo dice es que no debemos perder de vista la esperanza. Usted sabe que cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de tener la vista puesta en lo que nos espera más allá de esta vida. Las cosas eternas que están por venir, en lugar de mantener los ojos en lo difícil que es esta vida y estarnos quejando de lo difícil que es esta vida. Si tú mantienes la visión correcta, entonces vas a tener un gozo constante en tu corazón. Gozo constante en tu corazón. No sé si usted ha vivido eso. Yo espero que sí. Mire, cuando yo comencé a trabajar, todavía estaba en la escuela, pero la contabilidad le da a uno la oportunidad de comenzar a trabajar desde que uno es estudiante.
Al principio, bueno, trabajábamos en una mesa grande donde todos los auxiliares contables estábamos sentados en la misma mesa. Pero cuando pasó un poco de tiempo y por fin me dieron a mí una oficina y un escritorio, coloqué ahí un cuadro en mi escritorio, un cuadro que yo mismo había hecho, que tenía una frase, y esa frase decía: puede ser hoy. Todavía conservo ese cuadrito. Puede ser hoy. Porque, mis hermanos, la esperanza más grande de un creyente es que Cristo regrese un día de estos. Y puede ser hoy. Y todas las mañanas que llegaba a trabajar veía eso. Puede ser hoy. Y me daba gozo estar consciente de eso. Pero también cuando hubo momentos de desánimo, de tristeza, de fatiga, veía yo esa frase y pensaba en las cosas que Dios nos ha prometido, que están por delante, y que este tiempo que estamos aquí es pasajero. Y eso me daba paz y me animaba también. No pierda de vista la esperanza. Eso va a hacer que usted se mantenga con un gozo constante a pesar de las cosas. Número 2, dice Pablo, ser sufridos en la tribulación. Y ser sufridos en la tribulación, mis hermanos, quiere decir que debemos ser pacientes y perseverantes en los tiempos difíciles. Es decir, no debemos desmayar. Yo sé, mis hermanos, que cuando llega el tiempo de dificultad, el tiempo de sufrimiento, quisiéramos ya que eso se terminara. Quisiéramos ya ver la luz al final del túnel, como se dice. Pero la Escritura dice que debemos ser pacientes. Eso significa ser sufrido en la tribulación. Ahora, déjeme decirle que la paciencia cristiana, que no es lo mismo que lo que el mundo entiende como paciencia. Para el mundo, una persona paciente a lo mejor es alguien que solamente se hace bolita y le llueve el sufrimiento por todos lados. Pero hupomone, la palabra griega que se utiliza para paciencia, nos habla de una paciencia que camina cuesta arriba, sin importar los sufrimientos que caen sobre aquella persona y que nunca desmaya. ¿Qué quiere decir eso? Cuando llegue el tiempo difícil, mi hermano, continúa haciendo lo que a ti te toca. No pienses en huir, en tirar la toalla. Continúa viviendo para agradar a Dios. El tiempo del sufrimiento va a terminar, si no en esta vida, al final de ella. Pero no debes desmayar, porque Dios te da la fe para que tu paciencia camine cuesta arriba a pesar de todo. Y finalmente, dice el apóstol Pablo, constantes en la oración. Y esa, mis hermanos, es la manera en la que un cristiano haya fuerza, haya paz, haya gozo, haya sentido de ese tiempo de sufrimiento. Y cuando yo leo estas palabras de Pablo de ser constantes en la oración en esos tiempos difíciles, inmediatamente viene a mi mente el ejemplo del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando llegó el tiempo difícil para el Señor, al grado que dijo, mi alma está triste hasta la muerte, Él fue y oró. Y cuando se levantó y salió de aquel huerto, ya nada lo detuvo. Hizo frente a lo que tenía que hacer y resultó victorioso de todo ello. Finalmente, mis hermanos, como ya les digo, Pablo va de uno a otro
Yo quisiera abundar en cada cosa, pero no es posible. Sin embargo, yo le pido que vuelva a leer el texto en su casa, escuche nuevamente la predicación y reflexione. Lea, entienda, ame la palabra de Dios, vuelva a la parte de su vida, todo eso que está aquí. De esa manera usted va a aprender a elegir las cosas que agradan a Dios. Finalmente, dice Pablo, verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vuelve, mis hermanos, Pablo a ese amor fraternal, a ese amor sin fingimiento que es el título de todo esto. Y su exhortación para nosotros, mis hermanos, es que cuando veamos a nuestros hermanos en necesidad, debemos involucrarnos, debemos tomar parte de las necesidades que ellos tienen. Esa frase, compartiendo para las necesidades, si fuéramos al texto original, tiene una carga, la carga de ser empáticos con la persona que tiene necesidad. Debemos convertirnos en participantes de las necesidades de nuestros hermanos. Mire, si usted solamente se da cuenta que uno de nuestros hermanos tiene necesidad de algo, pero solamente se da cuenta, y cuando termina el culto sale usted y se va y llega a su casa, se le olvida y no vuelve a pensar en eso. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Él dice que usted debe involucrarse, debe sentirlo, debe hacer suyo el problema. De manera que se vuelva en usted una carga, la carga de su hermano. Y entonces, sin duda que usted va a hacer algo, va a poner manos a la obra. Acuérdense que estamos en la sección práctica. Somos parte de una gran familia, pero debemos sentirlo, involucrarnos con los hermanos. Hay muchas formas de hacer esto, ¿verdad? Una de ellas que se hace en esta iglesia es a través de las despensas que se forman y para lo cual muchos de ustedes cooperan. Por eso, mis hermanos, les digo que hay muchas cosas que están mencionando aquí que ustedes las hacen. A lo mejor no todos, pero si alguien falta, mis hermanos, hay una buena oportunidad. Hay algunos de nuestros hermanos que tienen necesidades económicas, y si tú puedes cooperar con algo, hazlo, o involúcrate personalmente con alguien. A veces lo que nuestros hermanos necesitan es simplemente que se les escuche en los problemas que tienen, que les des una palmada o un abrazo, y a veces es lo que se requiere. Pero a veces no nos percatamos porque no somos observadores y no nos involucramos con ellos. Finalmente, mis hermanos, dice Pablo acerca de la hospitalidad. Y quiero decirle que en los tiempos del apóstol y en esa cultura oriental, la hospitalidad siempre fue algo muy, muy estimado. De manera que cuando alguien te invitaba a su casa a comer o te permitía pasar la noche en su casa, eso, mis hermanos, era un rasgo muy apreciado, que era como decirte, te considero de mi familia. Si puedes venir a tomar el pan, a tomar los alimentos, yo te considero como alguien muy querido, muy cercano. O te doy hospitalidad para que pases la noche en mi casa. Entre nosotros, mis hermanos, aún más, porque sí somos hermanos de verdad, hermanos en lo espiritual. Y yo sé que no siempre hay la oportunidad de ser hospitalarios, pero a veces sí la hay. Y yo sé que muchos de ustedes lo practican. Yo sé que algunos se reúnen para comer juntos, que invitan a los hermanos, o que cuando ha habido necesidad han abierto las puertas de su casa para recibir a alguien, incluso para vivir ahí.
Entonces, mis hermanos, no dejemos de hacer esto, es bueno. Me alegro de que muchos de ustedes lo hagan. Los que no lo hacen, mis hermanos, bueno, comiencen a practicarlo. Estas son las cosas prácticas de las que un nacido de nuevo, de aquel que ha recibido la misericordia de Dios, ahora tiene que vivir de esta manera. Yo con Dios, yo con mis hermanos y yo en todas las cosas en general, tanto cristianos como no cristianos. La próxima predicación se va a seguir hablando de esto. Mis hermanos, sigan viniendo, no falten y repasen en la semana. Va a ser benéfico. Dios los bendiga.